bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de otro aniversario, querido público, porque sí, este mes de abril es el mes de los aniversarios. ¿Por qué? Porque así es la vida a veces que le vamos a hacer. Pero bueno, querido público, ustedes eligieron esta película, la encuesta la dio nuestro querido Patreon Héctor y ustedes eligieron de 3 películas esta y la verdad me sorprendió mucho. Porque otra de las elegidas fue Casper. Y la verdad me sorprendió mucho que hay bastante gente que quiere hablar de esa peli. Pero bueno, lamentablemente para aquellas personas que querían hablar de Casper, ganó esta, que es nada más ni nada menos que Batman Begins, el 20 aniversario de esta cinta. Que bueno, ¿qué podemos decir? Es el inicio de la aclamada trilogía de Nolan y que por cierto hemos hablado ya de mucho de Batman. De hecho creo que como dice ahí un querido compañero nuestro que parece que no soy fan de los superhéroes, pero al parecer a veces sí, porque hemos hablado de Dark Knight en el podcast 177 y también hablamos por ahí de Batman, The Dark Knight Rises, pero ahorita no encuentro en qué podcast. Ah, sí, ya, en el 113 también hablamos de Dark Knight Rises. Así que técnicamente, querido público, ya nada más nos faltaba esta película para terminar de cerrar la trilogía de Nolan. Así que para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Andrea. Andrea, bienvenida a hablar de Batman. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada. Se juntan varios elementos que a mí me maravillan del cine, que ya estaremos platicando. Y la verdad es que era una película que yo quería, me gustaba la idea de estar platicando sobre ella. Creo que me ha faltado espacio y foros para platicar sobre esta trilogía en general, ¿no? Y sobre todo de esta película, creo que es una de las películas de las que menos se hablan. Entonces, y además es la que dio el inicio a todo, ¿no? Es un punto de partida y ya iremos platicando también del impacto que tuvo posteriormente. Y la verdad es que estoy súper agradecida, contenta de esta invitación y de poder compartir este espacio para hablar de esta película. No, muchísimas gracias a ti por venir aquí, Andrea. Muy bien, pues también aquí está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Edith, estoy muy bien. Creo que yo estuve presente en aquellos podcasts donde hablamos de las películas de Nolan, así que es para cerrar el ciclo, como tú dices, completistas, y también es mi regreso triunfal frente a Héctor después de que lo íbamos a castigar y resultamos castigados solo los fans de Batman porque no hablamos de Batman de Burton. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, digamos que es una batalla interna que ha habido con el paso de los programas. Así que si nos han seguido desde el año pasado, querido público, sabrán más o menos de qué se trata esto. Pero sí, realmente han pasado aniversarios de Batmans, pero no han salido ganonas en las encuestas. Y pues sí, efectivamente, Fernando habló de Dark Knight, habló de Dark Knight Rises aquí también en Adictia Visual. Y pues efectivamente, para cerrar el panel, también aquí está Héctor para cerrar por fin la trilogía de Nolan. Así que, ¿cómo estás, Héctor? Bienvenido al podcast. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ya, tengo muchísimas ganas de hablar de lo que es una de las películas, yo creo que más infravaloradas en la carrera de Christopher Nolan, porque al mismo tiempo me parece que es una de las películas que ha tenido más influencia en el cine en las últimas décadas. Y también pues es un gusto estar de vuelta aquí con Fernando. Creo que también estuvo cuando hablamos de Batman, pero pues ¿qué más le puedo decir? O sea, ya sea Batman de Tim Burton o Casper de enfrentarse, pues hay alguien siempre que sale perdedor en esas ocasiones. Sí, definitivamente. Pero bueno, al final del día, como dices, me alegra un poco también cerrar la trilogía de Nolan. Al final del día también aquí en Adictia Visual somos completistas. Así que, en fin, muchísimas gracias a todo el panel por venir. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben que antes de hablar de la película del día de hoy,
primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Andrea, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Esta semana la verdad es que lo estuve pensando mucho y creo que aprovechando la oportunidad del foro de hablar de esta trilogía, hace unas semanas llegó a México en algunas funciones una transmisión de un concierto de Hans Zimmer que se llama Hans Zimmer y Amigos, ¿no? Diamantes en el Desierto, y que estuvo en algunas salas, en algunas funciones, me parece solo un fin de semana, y es una experiencia de transmisión de uno de sus conciertos que tuvo, según yo, en Arabia. Ahora no recuerdo bien dónde es el escenario, pero lo importante es justamente que él rescata, es una semidocumental, ¿no? Porque hay una parte de entrevistas, hay una parte en la que él comparte experiencia con Nolan, con Timothée Chalamet, con Zendaya, ¿no? Que es parte de los trabajos más recientes que ha hecho en términos de banda sonora, eh, la banda sonora de Dune, ¿no? Parte uno y parte 2. Entonces, fue una experiencia muy interesante esta mezcla entre que él hablara como de por qué decidió empezar a dar conciertos, ¿no? Cuando él era pues solamente, vaya, casi nada, uno de los compositores para cine más prestigiosos, galardonados, bueno, reconocidos, eh, en la industria durante los últimos 30, 40 años aproximadamente, ¿no? Y es a partir de una idea que le da Pharrell Williams, este compositor de la canción Happy, que pues se ha diversificado como productor, ¿no? Y ahora está como, creo, como diseñador de modas, y él es el que lleva y convence a Hans Zimmer pues en ayuda, ¿no? de otro productor del mismo Hans Zimmer, para que empiece a dar estos conciertos, ¿no? Masivos con grandes orquestas, con un montón de músicos talentosos de todas partes del mundo, en donde interpreta pues todas estas bandas sonoras exitosas. Yo, la verdad, iba por pura curiosidad, ¿no? Fui con mi mamá y terminé maravillada porque caí en cuenta de cuántos trabajos, ¿no? Tan reconocidos había hecho Hans Zimmer, no nada más esta colaboración con Nolan, que es muy famosa, ¿no? De varias de sus películas, al menos según yo son 4 o 5 películas en las que colaboró, no, seguramente más porque la trilogía del Caballero de la Noche es con él, Interestelar, El Origen, al menos las que tengo presentes, y además de este trabajo que he hecho con Nolan, pues muchos otros trabajos reconocidos que yo sí, algunos los tenía presentes, otros no, y me sorprendió. La verdad es que, por ejemplo, el trabajo del Rey León, yo no sabía que lo había hecho él, ¿no? Y que creo que es el primer Oscar que ganó como compositor. Tiene otros, ¿no? Piratas del Caribe, por ahí Sherlock Holmes, Juego de Sombras, ¿no? Esta que hizo Robert Downey Jr., La Mujer Maravilla, una de las más recientes con Gal Gadot, o sea, la parte de Superman, o sea, de verdad ha tenido muchos trabajos reconocidos, como el de Gladiador incluso, trabajos con Ridley Scott, ¿no? Y la verdad es que cuando salí de la sala y dimensioné, ¿no? Todos los trabajos que él ha hecho, pues para mí fue, además de impactante, es ver justamente este trabajo creativo, esta propuesta que tiene y que te hacen sentir que estás ante un genio musical, ¿no? Porque es este proceso de comprensión de las historias, trasladarlas y sobre todo tener una idea de cuántos instrumentos vas a ocupar, qué sentido le vas a dar a la música, en dónde vas a hacer énfasis, qué sentimientos, qué emociones, todo lo que quieres transmitir y a la vez conocer a la persona, ¿no? Conocer a la persona que está detrás de todas esas creaciones y cómo es el trabajo que lleva con pues todos los músicos que tiene a su cargo o a su alrededor. La verdad es que es una muy bonita experiencia, más allá pues este semidocumental concierto que dura, según yo, como unas 2 horas y media. Vale muchísimo la pena. Le insisto, no sé si en algún momento vaya a estar en alguna plataforma,
no es el único concierto que hay grabado de Hans Zimmer. Aquellos que no lo conozcan, creo que por eso era mi Salvando lo que amamos, para que se den la oportunidad de conocerlo. Creo que probablemente después de John Williams sea el compositor de cine más reconocido en la actualidad, vaya. No sé si el más premiado, porque hasta donde yo sé solo ha tenido 2 premios Oscar y por ahí varias nominaciones en los Globos, en los BAFTA, en los Emmy, ¿no? En diferentes círculos. Sin embargo, vale mucho la pena reconectar, ¿no? Con esta idea. Yo pensaba o tenía mucho la idea de sí, la banda sonora sinfónica de Hans Zimmer, pero también hay una influencia electrónica muy dark, de tipo gothic metal de repente, que no había yo pues dimensionado de la manera correcta, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos hablando de esta trilogía de Christopher Nolan, pues me vino a la mente Hans Zimmer y creo que era el momento ideal para Salvando lo que amamos. Amén, amén. Yo de Hans Zimmer siempre tengo que mencionarle los del Príncipe de Egipto. A razón de Semana Santa. Y sí, definitivamente tiene grandes, grandes joyas por ahí. Entonces, qué padre, qué padre. Yo creo que como dices, vale la pena mucho checarlo. Y pues a ver, ojalá podamos encontrarlo por ahí. Pero sí, definitivamente una gran mención también muy ad hoc al podcast. Así que muchísimas gracias, Andrea, por traer esto con el público. Fernando, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues esta semana voy a hacer un anuncio no pagado y voy a hablar de algo que normalmente pues no hubiera recomendado. Y ahora explico por qué. Primero, pues para los que no siguen, les recomiendo el podcast de Agitados No Revueltos, donde aparece nuestro amigo Esteban Gil. Y escuchándolos a estos 3 señores siempre me da risa porque salen con sus chistes de papás y tontería y media, pero tienen por ahí un amor muy loco por Lady Gaga. Y resulta que este fin de semana en Coachella, el día viernes, pues se presentó Lady Gaga en el escenario especial, el más grande y todo lo que sea. Y yo lo estaba viendo primero por curiosidad y también porque mi esposa lo estaba viendo. Y pues la verdad es que sí fue una cosa muy impactante. Yo la verdad no creí que me fuera a emocionar tanto. Desde el inicio tuvo una apertura así como súper dramática. Ya saben, todo el escenario y toda la actuación. No, toda la cosa estuvo impactante. Después de ese inicio, como que pasaron a otra zona y hubo un cambio de escenario donde había un ajedrez y no sé qué. Y después pasamos a otro escenario y luego están así como daba risa porque era como un arenero de gato. Pero también estuvo como muy, muy, muy impactante. Ya como que lo fue separando su concierto en actos. Y la verdad es que como iban avanzando los actos ya no me parecía tan interesante. Pero, pero sí llegó un momento en el que incluso yo estaba escribiéndome con nuestro amigo Esteban y los dos coincidimos en que la cosa o sea, era un espectáculo muy, muy digno. Y pues yo les recomiendo que esta semana vayan y escuchen el episodio de Agitados, porque estoy seguro que Esteban hablará más a detalle acerca de todo lo que ocurrió ahí y sobre todo sus amigos que también son súper fans de Lady Gaga, me imagino se explayarán al respecto. Para la gente que quiera ver el concierto, el próximo viernes vuelve a presentarse, se transmite por YouTube y lo pueden seguir ahí sin ningún problema. Creo que queda como el video en un loop. Hay unos que todavía guardan, hay otros que borran, pero si no pueden ver el que pasó este viernes, espérense y la próxima semana lo podrán ver. Ay, tanto que se esfuerza Andrea por no mencionar a Lady Gaga. Y llega Fernando. Lo mismo pensé. Me quemé las pestañas pensando en algo más que no fuera Lady Gaga en esta ocasión y mira, alguien lo tenía que mencionar. Muchas gracias. No, y fíjense excelente servicio. No, y yo la verdad es que, o sea, sí puedo hablar mucho de cosas que me impactaron, pero también como que digo,
no sé si sea bueno platicarlo a la gente que no lo haya visto para que lo vea como con ojos así sin ideas preconcebidas, Ujú, pero ujú. llegó un momento en el que dije, recuerdo una discusión que tuve hace tiempo con unos amigos que decían que es que realmente hace mucho que no existe una superestrella del pop y que por eso Taylor Swift llegó y dominó a todas las masas que no tenían ni siquiera conocimiento de la música y no sé qué. Y yo como que decía, qué argumentos tan de viejo rancio, ¿no? Y cuando estaba viendo el show de Lady Gaga dije, ¿qué pedo? O sea, esta mona está loquísima, tiene unas ideas súper originales, es súper creativa y talentosísima, ¿no? Y dije, realmente alguien que diga que no hay una gran estrella de pop después de Madonna es porque no le busca, la verdad. A ver, a ver. Sí, no, o sea, no es queja, nada más me dio risa porque Andrea siempre trae a Lady Gaga y entonces me dio risa que ahora Andrea no lo mencionó porque yo también vi el concierto de Coachella y también me quedé así como, ay, qué padre, ¿cómo no voy a ir a verla en vivo? Entonces sí fue un poco triste para mí, pero aparte fue padre porque fue verla en vivo y sí, está espectacular. Y yo ya que vi también a Madonna en vivo, la verdad es que sí dije sí, o sea, obviamente me hubiera encantado ver a Lady Gaga, pero bueno, a ver qué caso por ahí, a ver si puedo cazar algún boletillo ahí extra. Y si saben de alguien que tenga un boleto en el Palomar, me avisan y que lo quiera vender. pero, pero sí, definitivamente como bien dice Andrea, 10 de 10, excelente servicio. Sí, vayan a ver a Lady Gaga y de paso también le Green Day, que también me gustó mucho. Así que creo que también le gustó mucho a Esteban, de hecho. Entonces, perfecto. Me parece excelente, Fernando. Tú no te preocupes. Excelente servicio. Así que muchísimas gracias, Fernando, por traer esto con el público. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, ahora que vamos a hablar de Batman, pues yo les traigo algo de Batman. Esta es una novela gráfica que se publicó en 1987 que se llama Batman Year One. O sea, trata la historia de Bruce Wayne que después de 12 años regresa a Ciudad Gótica y pues necesita encontrar la manera de cómo cumplir el juramento que había hecho ante la tumba de sus padres, cómo combatir el crimen, mientras se contrasta con la carrera es un sargento de la policía de Ciudad Gótica, Jim Gordon, y cómo él se está enfrentando a la corrupción. O sea, si suena mucho como Batman Begins es porque es una de las historias principales que inspiraron a la película. Y de hecho es una de las historias más importantes, no nada más de Batman, sino de los cómics en general. Fue escrita por Frank Miller, que es uno de los creadores de cómics, es un artista dibujante más famosos y reconocidos. Su trabajo básicamente en lo que ha tocado ha trascendido más allá del cómic. Si han visto 4 temporadas de Daredevil en Netflix o Disney, es una gran parte está basada en lo que el Frank Miller hizo en Daredevil antes de irse a escribir Batman. Cuenta con el arte de David Mazzucchelli. Miller es artista, nada más que para esta historia compartió el arte con Mazzucchelli y es fantástico. El arte es hermoso. Y la verdad, la historia pues es maravillosa. Digo, es una de las historias más importantes de Batman. O sea, que realmente te va mostrando, o sea, la transformación del hombre, cómo se va convirtiendo en mito, cómo se va convirtiendo en leyenda. Y todo eso te lo muestra de una manera que nunca se había mostrado en los cómics. Digo, porque precisamente parte del éxito que tuvo Frank Miller es porque las técnicas que utilizaba para contar sus historias eran revolucionarias, cambiaron el medio del cómic, pues digo, hay un antes y después de Frank Miller y yo creo que esta es una de las historias que mejor lo ejemplifican. Es relativamente corta, creo que son unas 170 páginas porque fueron publicados originalmente en el 87 en el cómic regular de Batman, en floppies, en las revistas que salían cada mes, y abarcó 4 números.
Obviamente, ha sido muy importante en Batman, en otros medios, incluso antes de Batman Begins, tanto Joel Schumacher como Joss Whedon intentaron adaptarlo para la pantalla, no lograron. Hubo un tiempo en el que el mismo Miller junto con Darren Aronofsky trataron de llevar Year One, hacerlo una película que tampoco funcionó. Y pues eventualmente sí se hizo una película animada hace unos 4 o 5 años. Pero pues yo creo que el mejor reflejo que tiene esto es Batman Begins. Y pues si quieren conocer es de dónde salieron muchas cosas que vamos a discutir ahorita, pues tienen su origen precisamente en esta historia, Batman Year One. Excelente, muy bien, gracias por traernos. Y de hecho, sí, como dices, digo, creo que hablaremos un poquito más de ello ahorita en la primera parte del podcast, pero también hay mucha influencia de Batman Year One en lo que vamos a hablar. Así que muy bien, me parece excelente, gran recomendación. Muchísimas gracias, Héctor, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues ya para cerrar esta bonita sección, la verdad yo no sabía de qué hablarles. Podía haberles hablado del hermoso cabello de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Pero no, ya sería una exageración hablar del cabello de Lewis Hamilton. Así que, porque es que bueno, nada más rápidamente, hace mucho que no se lo dejaba suelto, literalmente sin trenzar y ¡oh my God! Rompió el internet Lewis Hamilton. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que... Y los memes. Los memes, no vi memes, es que no estoy de tu lado de internet. Nada más vi. Te mandé uno, Edith, ya mejor. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Bueno, uno, pero pues no vi memes, vi el meme que me enviaste. Pero bueno, eso es cierto. Se dio para algunos memes, pero bueno, en fin. El chiste, querido público, es que no voy a hablar de eso. Mejor les voy a hablar de una fanfic que les prometí un poco la semana pasada. Todavía no lo termino porque es muy largo, pero la verdad ya es un fanfiction que está sin terminar. O sea, la autora en teoría lo sigue escribiendo, lo cual no sé, la verdad, si va a continuar, pero... espero que sí. Pero digamos que creo que aunque se quede donde se quede la historia que estoy leyendo, lo puedo recomendar mucho porque es como les decía, ahorita estoy en mi era de fanfiction de Severitus, que es básicamente esta relación padre e hijo de Harry Potter con Severus Snape. Y la verdad es que estas fics, como yo les decía la semana pasada, son muy fuertes porque en general hablan mucho sobre abuso emocional y físico, tanto en adultos y como adultos se procesa ese trauma y pues obviamente en adolescentes y como adolescentes procesan ese trauma. Y creo que la verdad siempre es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema muy delicado de tratar definitivamente. Pero creo que la fanfic The Heir of the House of Prince lo hace muy bien. Sí es muy fuerte, no lo voy a negar. Hay momentos realmente muy tristes y muy desoladores, sobre todo en cómo Harry trata el trauma que vive y cómo ese trauma se expresa en la forma en que vive su vida, en la forma que ve el mundo, en la forma en que lleva sus relaciones, ya sea de amistad o en este caso románticas, porque sí hay un ship en este fic que es Harry Potter, Theodore Nott, pero creo que funciona muy bien en general todo lo que pasa. O sea, la fic es larguísima, o sea, literalmente yo creo que son como unas... ¿qué les gusta? Unas... 1,000,000 de palabras. Sí, así fácil. Es 1,000,000 de palabras, así literalmente el fanfic. Pero como digo, está muy bueno, está muy triste, está muy fuerte. Y aparte el world building, wow. O sea, la verdad, la forma en que la autora, voy a decir que es autora, exploró y expandió el universo. O sea, literalmente le está dando a cada personaje un contexto histórico, ya sea turco, griego, nórdico,
hay varios personajes de Asia y todo esto es para tocar literalmente el tipo de dioses que veneran otras personas, el tipo de deidades, de magia, de creencias. Hay una exploración más a fondo sobre lo que significan las criaturas en el universo de Harry Potter, sobre las políticas de, no sé, los goblins del banco, de toda la cultura que lleva eso. Hay una cosa bien padre con los herederos y con todas estas casas que luego sí se dicen en Harry Potter, pero obviamente nunca se exploran. La verdad es que me está gustando mucho y incluso en el segundo libro se empieza a enfocar mucho en la poesía porque ella dice que hubo un momento que su amiga tuvo como una parte muy difícil de su vida y que la única forma en que podía expresarse era a través de poemas. Entonces, todo ese segundo libro se expresa a Harry a través de poemas. Entonces, no, una cosa bien bonita y bien triste. O sea, la verdad es que es bien triste todo el fic. Pero bueno, está mejorando. O sea, mejorando emocionalmente. Harry está curándose poco a poco. Todos en este fic, que todos tienen traumas, se están curando poco a poco. Pero sí es muy pesado en ese aspecto. Yo lo tengo etiquetado como heavy angst. Y pues nada, pero está muy bueno. La verdad está muy bueno, está muy triste, pero está muy bueno. Y me gusta mucho. Y este es el tipo de fics que digo, wow, o sea, la cantidad de investigación, de conocimiento que tienen estas autoras y que lo regalan así, que nos lo dan gratis. Y pues no sé, esta autora viene escribiendo esta fic desde el 2021. Y pues lo sigue escribiendo hasta el día de hoy. Así que, wow. O sea, la verdad, la recomiendo mucho. Como digo, es una fic larguísima. Pero vale cada segundo. Es The Heir to the House of Prince. De Elf 13, ELPH13. Y pues nada, literalmente son 3 partes. Es The Heir to the House of Prince. La segunda parte es The Rise of the Black Prince. Y la tercera parte, esa es la segunda parte, la tercera parte es The Last Necromancer y en teoría se sigue escribiendo. Así que, en fin, vayan a leer fanfiction porque la verdad está muy, muy interesante y muy fuerte. Así que no es para todas las personas, lean bien los tags porque sí hay temas muy, muy fuertes, incluyendo obviamente temas de suicidio, temas de abuso físico muy fuertes y obviamente abuso emocional muy, muy feo y muy fuerte. Pero está muy buena la fic y muy triste y muy fuerte. Pero bueno, en fin, ya con eso, querido público, vámonos ya a hablar de personas traumadas, porque sí, de eso se trata este podcast, básicamente. ¿Cómo expresamos nuestros traumas de la vida en la justicia y el vigilantismo o algo así? Así que vámonos, querido público, a hablar de la película de la semana. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de una película que ustedes, querido público, escogieron. Vamos a hablar de los 20 años de Batman Begins, esta película que se estrenó en el 2005, dirigida por Christopher Nolan. Esta es la primera película de lo que se convertiría en la trilogía de Nolan sobre Batman, de las cuales, como ya les comentaba, ya hablamos de The Dark Knight, que en el podcast 177, y también hablamos de The Dark Knight Rises en el podcast 113. Así que pues nada, hoy cerramos la trilogía con Batman Begins, con la primera película, así que fuimos de atrás para adelante, literalmente. Y pues nada, en la primera parte vamos a hablar de la producción y en la segunda parte vamos a hablar de la película. Así que, querido público, vámonos a la primera parte. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived, like witches have been doing for centuries. So you broke the rules, big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, pues ya estamos aquí en la primera parte de este podcast donde vamos a hablar de
Batman Begins, la película que ustedes, querido público, eligieron que habláramos en este podcast. Así que bueno, pues como les decía, esta película está dirigida por Christopher Nolan y es el inicio de la trilogía de Batman. Esta película la pueden ver en Max, está ahí disponible en streaming y si no me falla la memoria creo que también están las siguientes dos. Así que ahí pueden disfrutar un hermoso fin de semana viendo Batman Begins. Y pues nada, querido público, pues la verdad es que justo ya en El Salvando del Cambiamos les estaba contando tanto a Andrea como a Héctor un poco de los inicios de este universo y cómo empezó, pero bueno, pues Andrea, no sé si gustes contarnos un poquito más acerca de la producción de Batman, los datos curiosos que tú sepas de cómo inició esta película a producirse. Adelante. Claro, yo así como tal, datos así curiosos, seguro aquí van a tener mucho más. Yo no tengo tanto conocimiento en ese aspecto, pero de lo que sí, pues justamente, ¿no? Es esta concepción que vino a revolucionar el cine de superhéroes, ¿no? Y que ya se mencionaba a partir de esta visión que tuvo Christopher Nolan de crear un Batman pues prácticamente diferente al que se había visto, ¿no? Pues ya en décadas anteriores, esos intentos de también de formar, ¿no? Estas películas, pues no diría que trilogías, ¿no? Pero sí con estos hilos, ¿no? En donde vimos a Val Kilmer, vimos a Michael Keaton, ¿no? O sea, vimos a diferentes Batman, ¿no? Ya alejados de esta referencia que teníamos en televisión, ¿no? Y también de los cómics. Y Nolan retoma justamente del origen, ¿no? De los cómics y de algunos de ellos en específico para tomar estas ideas y traernos vaya, a un caballero de la noche que fuera mucho más, quiero decir, realista, ¿no? Con menos humor que el que nos habían mostrado anteriormente, ¿no? Creo que los Batman que al menos yo decía, ¿no? Al inicio a mí me habían costado mucho trabajo poder conectar con sus historias, era justamente por un toque de humor que a mí no me funcionaba, ¿no? Le restaba mucho toda esta parte dark, ¿no? Gótica, pues, que podía tener y además mucho más realista y más humana, ¿no? Estamos hablando de un superhéroe que no tiene superpoderes, que no es que haya pasado algún accidente científico o extraterrestre y que, bueno, él tenga justamente alguna habilidad, ¿no? Sobrenatural. Es este hombre con un montón de problemas emocionales, con un montón de traumas, que se vuelve este justiciero, ¿no? Y con una ideología que va mucho más ligada a un contexto social, pues más tangible, más realista. Y es lo que explora Nolan, ¿no? El que Nolan haya traído a su equipo, ¿no? De confianza, que haya recurrido a algunos, pues, de sus pares, ¿no? En términos de cinematografía, ¿no? Ya mencionaba yo a Hans Zimmer, un colaborador con el que Nolan hizo muy buena mancuerna para varias películas. Este proyecto arrancó, ¿no? Justamente con esta visión que tenía Nolan de Batman, del Batman que quería mostrar y también de la historia que quería contar, ¿no? Sabemos que Nolan es un director que está como muy obsesionado con el tiempo y algo que a mí me llamaba mucho la atención en esa parte, no quiero decir técnica, pero sí de desarrollo de las películas y sobre todo con esta de origen, ¿no? Batman Inicia, es que igual nos muestra este juego temporal, ¿no? Estamos en tiempos diferentes, estamos viendo al Batman del presente, estamos viendo al Bruce del pasado y estamos viendo también cuál puede ser ese futuro, ¿no? El cómo se está viendo y cuál va a ser la carga con la que va a lidiar, ¿no? Los próximos años, ¿no? Que es lo que nos lleva a este puente con la siguiente película, es en donde se va construyendo también toda la historia, ¿no? Creo que en ese nivel Nolan lleva consigo toda su visión cinematográfica, los elementos que lo caracterizan, ¿no? Que ya lo empezaban a describir como director,
y además apunta hacia un personaje que es un personaje muy querido, es un personaje muy idealizado, ¿no? Por generaciones enteras de seguidores, y logró además que un público nuevo se interesara en qué es lo que iba a proponer con este Batman, ¿no? La verdad es que la propuesta que ya yo mencionaba me parece mucho más realista, enfocada en pues un ambiente hostil de obscuridad, de corrupción, de mafiosos, ¿no? En donde empieza la lucha por la esperanza en la humanidad y qué tanto vale la pena salvar a esa humanidad. Creo que el insertarle todos esos elementos hizo que la audiencia pudiera interesarse más que por un villano en sí, ¿no? O en esta lucha eterna con el villano, que vaya, sabemos que sí lo exploran Nolan, sí hay como tal esta referencia hacia el lado opuesto, ¿no? Hacia esta figura del villano, sin embargo no apuesta al villano, pues súper reconocido o que pudo haber sido el más fácil de todos, a lo mejor meter de inicio al Guasón, meter de inicio al Pingüino, meter de inicio a muchos otros villanos que pueden ser mucho más reconocidos que Ra's al Ghul. Sin embargo, lo retoma, ¿no? Volvemos al origen dentro de los cómics, toma varias referencias para poder construir un Batman que pudiera conectar en un mejor nivel y mucho más adulto con una nueva audiencia, ¿no? Entonces, yo rescataría mucho eso y rescataría justamente esta visión que tiene Nolan de planear hacia una historia y hacia una apuesta mucho más arriesgada que quedarse en una película de origen o quedarse en una película, pues que pudo haber sido muy espectacular, quizá en términos que lo es, ¿no? Además va apostándole, ¿no? Por los efectos prácticos, como suele hacerlo Nolan, pero mucho más enfocado en la narrativa que en ser mucho más espectacular como en otras películas de superhéroes que ya se venían algunas desarrollando, ¿no? En esa época ya Marvel también ya estaba con una apuesta mucho más consecuente, ¿no? En términos hacia dónde quería encaminar su universo de superhéroes, y Nolan da un volantazo completamente distinto que y también lo iremos platicando, creo que no se ha podido reponer del todo Warner, aunque no tiene malos contenidos, creo que ha tenido también buenos aciertos, pero no ha logrado consolidar algo mucho más grande. Probablemente no lo necesite, probablemente sí, pero vaya, eso ya es para otra charla. Creo que aquí lo importante justo a resaltar es esa visión que tiene Nolan y sobre todo el poder conjuntar muchos elementos, tanto técnicos como creativos, para podernos traer a este Batman. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que al final del día, como dices, es un Batman más humano, menos extraordinario. De hecho, digo, ahorita que hablemos más de la película en sí, vamos a platicarlo, pero la forma en que inicia, como bien dices, nos acerca más a este personaje, o sea, no nos aleja. Iniciamos con una conexión más emocional sobre su estado emocional. Entonces creo que eso definitivamente ha envejecido muy bien y efectivamente fue otra forma de acercarnos a los superhéroes. Así que sí, definitivamente creo que tu percepción y tu análisis sobre lo que aporta esta película de esa manera es muy, muy adecuada. Así que sí, 10 de 10. Pero bueno, pues Fernando, pues ¿tienes algún dato curioso de la producción que nos quieras compartir? Yo creo que estamos dejando al de los datos curiosos hasta el final, pero yo nada más quisiera compartir un poco, a lo mejor el sentimiento del que decía Andrea, ¿no? Veníamos de, también yo creo que ahorita Héctor me va a refutar, pero bueno, veníamos de unas trilogías podemos decir que venían con un enfoque muy diferente, ¿no? Primero Burton que hizo esta muy a su estilo, más oscuro, pero a la vez un poco más eh, increíble en ciertas cosas que podía hacer o el personaje de Batman. Y después pasamos a las películas de Schumacher que se fueron todavía aún más en lo visual y en cuanto a cómo trataba el personaje, como un poco más libres y más ligeros.
se enfocó en unas historias que iban muy al tema que él quiso tratar, pero gran parte podemos decir, de los seguidores del personaje de Batman. Esta es una cosa que hemos discutido yo creo muchas veces, pero vale la pena regresar a contarlo. Batman tiene como esa idea de que todos dicen, pues es que este es el superhéroe que no tiene poderes, es el superhéroe más real y también es el superhéroe como pues el oscuro, ¿no? El que todo el mundo dice, este es el que no es el bueno, no es el agresivo, el que lucha por la justicia de una manera como más ilegal. Y nos gusta porque es más para adultos, no es para niños, ¿no? Lo hemos platicado un poco de que hay cierta gente que tiene como esta idea, ¿no? También de Batman que está cruzada con alguna de las épocas de la creación del cómic y hacia dónde quisieron llevar al personaje. Entonces creo que se junta como este lado del personaje con mucha gente que se quedó muy insatisfecha con lo que hizo Schumacher y Warner en la última película de Batman con George Clooney. Y cuando se anuncia que iba a iniciar este nuevo proyecto, que iba a ser un poco más enfocado a un Batman más real, yo recuerdo mucho que empecé a buscar, pues, quién diablos es este Nolan, ¿no? Porque aunque se hablaba de él, no era un director como que del que fuera en lo público como muy reconocido, ¿no? La película de la que más se hablaba era de Memento, que yo la vi tan pronto anunciaron que iba a ser el director de este proyecto, entonces fui a correr a ver la película, la vi y dije, no, hombre, claro, esto era lo que necesitábamos, ¿no? Un visionario, un genio de la narrativa, alguien que sabe qué hacer con estas ideas. Entonces, recuerdo mucho que empezábamos a buscar como, en general, el fan de mucho tiempo del personaje, lo que quería era saber, pues, qué elementos iba a buscar. Yo no hablé un poco cuando estaba recomendando Héctor, porque creo que lo vamos a mencionar mucho. El año uno de Miller es como la pieza fundamental en la historia de Batman y pues también de muchas de sus adaptaciones. Y creo que cuando se empezaba a hablar de este material y que Goyer, que era, bueno, creo que todavía sigue siendo muy fan de los cómics en general y fan del personaje, decía que era uno de sus fuentes de inspiración, pues empezó como a emocionar mucho a toda la gente que le gustaba el cómic, de los cómics de Batman. Y se fue creando como ahora ya sabemos que es es una mentira que mucha gente se dijo, pero bueno, vamos ahora sí tener estas películas de superhéroes que no son para niños ni adolescentes, ¿no? O sea, son un poco más maduras y lo vamos a ver aquí con temas más complejos. Y creo que en general ese era el tema, porque más o menos por ahorita estaba tratando de recordarme con lo que decía Andrea, y pues sí, es la época en la que del lado de Marvel, por así decirlo, porque era el momento en que Marvel no estaba tan bien, se estaban produciendo bueno, ya se habían sacado las dos primeras películas de los X-Men. Y pese a que sí eran de aventura, sí eran un poco, podemos decir, fantasiosas, sí se veían como un poco más apegadas a la realidad, ¿no? Porque con los disfraces no eran de muchos colores, sino eran cuero y veíamos naves y veíamos cosas como que podríamos localizar en la realidad. Entonces creo que era un momento en el que como que veíamos desde la concepción todos los elementos claves como para llegar a un nuevo cambio y en la manera en la que el público lo solicitaba con este personaje que mucha gente se identifica, ¿no? Y pues yo creo que Héctor va a tener ahora sí muchas cosas que contarnos. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Dejé, de hecho, un poco por eso a Héctor al final, porque sabía que todo lo que no dijeran lo iba a terminar diciendo él. Así que, pues Héctor, ya, sin más, adelante, porque creo que al final del día, como dice Fernando, pues efectivamente
hay como todos estos pequeños momentos donde se eligió a Christopher Nolan como director de estas películas, con 3 películas en su haber, bueno, un cortometraje y 3 películas. Está en 1998 estrenó Following, 2000 Memento, que vamos a decir que es la más conocida o por la que se dio a conocer al menos en el circuito de arte. En el 2002 saca Insomnia y llega el 2005 y empieza con Batman Begins, que es básicamente la película que lo lanzaría a las películas blockbusters o de alto presupuesto. Porque al final del día creo que es eso. Y ahí fue cuando empezamos a ver al Nolan que empezó a experimentar no solo, no tanto con la narrativa, porque eso lo hizo en sus anteriores 3 películas, sino ya con el presupuesto, es decir, ya con las cámaras, con los efectos, con todo básicamente lo que se puede hacer con un buen dinerito. Así que, pues, adelante, Héctor, ¿qué datos curiosos nos tienes de Batman y Nolan? Ay, cuánta presión aquí. O sea, es que esta película es para mí es muy especial porque yo estuve muy al pendiente de absolutamente todos los aspectos de su desarrollo. O sea, porque yo primero también quiero mencionar que este Batman como personaje de ficción me parece uno de los más elásticos que permite una gran variedad de interpretaciones y todas, a mi parecer, son igualmente válidas. Para mí Batman es Adam West, para mí Batman es Christian Bale o Robert Pattinson. O sea, aunque son en algunos casos muy distintas. Pero lo que ha tenido tanto en los cómics como en otros medios es que algunas veces cuando esta estética se carga demasiado hacia un lado tiende a haber un rechazo. Y eso es lo que vimos en la historia de las primeras 4 películas de los 90. O sea, Batman de Tim Burton, esa le gustó mucho al público, tuvo mucho éxito. Luego después, Batman Returns es demasiado Tim Burton, lo que generó un rechazo. Así que contrataron a Joel Schumacher para que trajera una versión un poquito más light, que fue Batman Forever con el recientemente fallecido Val Kilmer. Y esa tuvo un éxito mayor que Batman Returns, por lo que se volvió a contratar a Schumacher. No regresó Kilmer, ahora fue George Clooney. Y esa fue demasiado hacia el otro extremo, fue demasiado caricaturesca, fue demasiado comédica y fue pues casi completamente rechazada en ese entonces. Digo, incluso por mí, digo, ya ahorita puedo decir que no es la peor película de Batman y no es ni siquiera la peor película con la que George Clooney interpreta a Bruce Wayne. Pero en ese entonces se consideraba así como que lo más bajo, no tuvo éxito monetario. Así que, pues, primero se había dado la luz verde a una 5ª película de esa misma serie de Joel Schumacher, que creo que se llamaba Batman Unchained, en la que se enfrentaría a el espantapájaros, al doctor Jonathan Crane, que sería algo que permaneció ya en básicamente todas las iteraciones del guión, y se introduciría a Harley Quinn como la hija del Joker. Esa no prosperó. Hubo otras versiones. Hubo una versión que era una adaptación de Dark Knight Returns, que es un Batman ya mayor y retirado, que tampoco obviamente no prosperó. Y fue la que mencioné, después de esa siguió la que mencioné a un inicio, una versión de Year One escrita por Frank Miller y dirigida por Darren Aronofsky, que pues, eso es un gran cineasta. Hubo ahí problemas, la visión que tenía Aronofsky de Batman era muy oscura y más brutal, incluso para alguien como Frank Miller, que era uno de los que regresó a Batman a una versión más oscura y le pareció demasiado. Así que, pues, ahí tampoco prosperó. Poco tiempo después, es cuando ya se anuncia esta película, se anuncia Batman Begins. El guión sería a cargo de David S. Goyer. Como ahorita dijo Fernando, pues él es muy fan de cómics. Él incluso también ha escrito una gran cantidad de cómics. Y parte del director era Christopher Nolan.
Ahí, ahí sí, no comparto esa parte con Fernando, porque yo sí recuerdo que un par de años antes de este anuncio estaba con un grupo de amigos y vimos Memento y al final de esa película todo el grupo estaba absolutamente dormido, excepto un amigo y yo, que estábamos fascinados viendo en la pantalla esta película. Dije, no sé quién es este señor, güey, pero lo voy a seguir toda mi vida porque fue una película que me encantó. Así que en el momento en que se anunció como director de esta película, pues fue algo a mí que me pareció estupendo. Pero pues como quiera, quedaba así como que un poquito, la duda de que sí, o sea, qué versión íbamos a ver de Batman, que iban a hacer David Goyer y Christopher Nolan con este personaje. Y en ese entonces yo recuerdo que pasó algo muy curioso. Se dice que fue un accidente, pero digo, no, yo nunca pensé que esas cosas sean accidentales, pero el guión se filtró en lo que eran los sitios de fans de ese entonces, Ain't It Cool News, y luego después se repartió y como yo en ese entonces reseñaba para un sitio gringo que ya no existe, cosas de cómics y de películas, me lo pasaron para que escribiera una reseña del guión. Y si tenía alguna duda, ahí se eliminaron absolutamente todo. O sea, porque el guión de Batman Begins es genuinamente es un gran guión. O sea, ahorita hablamos de que lo que son las cuestiones técnicas de cómo desarrolla personajes, cómo desarrolla arcos, cómo desarrolla actos, etcétera. Pero a mí en particular fue la historia que estaba contando. O sea, sí, la más obvia influencia que tiene, pues es Frank Miller, es Year One. Pero aquí pero en este guión, en este escrito, yo estaba viendo a Dennis O'Neil, estaba viendo a Len Wein, a Jeff Loeb, Engelhardt, Paul Dini. O sea, todos estos grandes escritores de Batman que han contribuido a su historia a lo largo de los años, de alguna manera o de otra, estaban plasmados en el guión. Así que pues ya nada más faltaba verlo en la pantalla, pero pues ya de la mano de Christopher Nolan, pues digo, no había sin ninguna duda. El cast fue anunciado poco después, fue excelente. Christian Bale, Sir Michael Caine como Alfred, Gary Oldman como el comisionado Gordon, pues sí, la verdad me pareció una edición muy inspirada y más ya cuando salieron las primeras fotos del cast, o sea, caracterizado básicamente como si fuera un dibujo de David Mazzucchelli. Y pues ya ahora sí, al ver la película, yo sí pude decir que era el Batman que había esperado años y años en ver en la pantalla, porque como más o menos como se ha dicho ahorita, o sea, Christopher Nolan, y Goyer también, hay que darle un poco de crédito también al señor, tomaron el mundo de Batman de una manera completamente seria, completamente creíble. En sí, pues obviamente lo que es el concepto es absurdo. Es un millonario que se viste de murciélago y golpea criminales en las noches, que pues, bueno, no es ni siquiera la cosa más ridícula que es un millonario estos días, pero en sí, una vez que se le da el crédito que ese concepto es irreal, es fantástico, se tenía la impresión de que todo lo que demás que saliera de él tendría que ser creíble, y eso es lo que esta película logra a la perfección. Y otra cosa también que es importante es que era un reboot. Ese término, igual para los que leemos cómics, había sido muy conocido y muy utilizado durante décadas, que es el reiniciar una historia, el eliminar todo lo que existía, como si no hubiera pasado, y contar e iniciar de cero. Que eso en el cine no estaba particularmente establecido. O sea, no era completamente nuevo. Godzilla lo había hecho en Japón hace décadas, Tarzán en el mismo Hollywood. Pero una vez que Warner Brothers y Christopher Nolan y todos los involucrados dieron el permiso de rebotear un personaje tan importante para la cultura pop como lo fue Batman, ahí se abrieron las puertas. Y ya a partir de entonces hemos visto un sinfín de reboots en el que, pues bueno, si algo no funciona, ya sabemos que se tiene la capacidad de eliminar todo y volver al inicio. O sea, son todas esas cosas por las que es lo que dije al principio. O sea, es genuinamente una de las películas
que más ha influenciado el cine y la narrativa del siglo XXI, a pesar de que pues no se habla, creo que no se habla demasiado de ella. O sea, y no es nada más en lo que respecta a la narrativa como reboot, etcétera, sino que es increíble la cantidad de cineastas, de creadores que citan a Batman Begins como una influencia. O sea, así nada más rápidamente, el innombrable cuando hizo Star Trek citó a Batman Begins como una de las del templete a seguir. Sam Mendes en Skyfall, bueno, antes de él Martin Campbell con Casino Royale, citó a Batman Begins como una influencia, y pues algo más cercano al mismo género. El mismo Jon Favreau dijo que Batman Begins, el tono y la narrativa y la manera y la estética de contar una historia de Iron Man, de la película que inició el universo Marvel, que inició esta franquicia que se apoderó completamente del cine. Todo eso venía inspirado en Batman Begins. O sea, en sí la verdad se me hace una película fascinante de hablar y discutir. No, muy bien, no, pues sí, muy bien, qué bueno que sí teníamos a alguien con todos los datos, como bien dijiste. Y sí, la verdad es que sí, o sea, por todo lo que mencionaste, definitivamente Batman Begins es una película muy interesante de discutir. Y pues, creo que ya me iba a adentrar un poco a la trama, pero mejor yo creo que eso efectivamente lo hacemos ya en la segunda parte. Así que si nadie más tiene algún otro dato de producción, que creo que van a seguir saliendo, sinceramente, pero ya para irnos a hablar 100% de la trama, creo que ya estaría bien. ¿Alguien más tiene algún dato? Vámonos ya. O sea, no murió nadie. Todavía no usaba cámaras de IMAX. Fue una producción bastante sin contratiempos. Ya sabemos que Christopher Nolan no utiliza segunda unidad, así que toda la película la filmó él solo y filmó básicamente lo que era el guión que leí. O sea, siempre pues, por eso lo contratan y le dan mucho dinero. Es muy eficaz el señor. Eso sí es cierto, creo que es una de las primeras cosas que dijo Christopher Nolan, o sea, que él no iba a usar segunda unidad, que todo iba a empezar casi cronológico, que obviamente pues es imposible en este tipo de películas, pero trató de hacerlo lo más cronológico posible, y sí, efectivamente es muy eficiente, y creo que la verdad yo respeto más a Christopher Nolan, por eso ya tal vez me quería ir un poquito a la trama, porque creo que yo respeto más a Christopher Nolan de los inicios, porque definitivamente se ve un compromiso más fuerte con el guión y más fuerte con los personajes de lo que a mi humilde parecer ya tenemos en el Christopher Nolan 20 años después. Pero sí, para mí definitivamente es un Christopher Nolan que sí está comprometido a sus personajes y a que evidentemente las escenas y la cinematografía y todo se vea de forma muy, muy, muy padre. Entonces, bueno, querido público, pues saludos rápidamente a Marcelis21 que está ahí en el chat, que dice que desconocía todos estos datos y pues nos desea buenas noches. Así que gracias Marcelis21 por andar escuchando. Y pues yo creo que con esto, querido público, entonces vámonos ya a la segunda parte para hablar de esta película que cumple 20 años de haberse estrenado y que bueno, al final del día creo que si no han visto, definitivamente vayan a ver. Pero bueno, al final de la segunda parte les decimos por qué, digo, si no les convenció todo lo que dijimos ahorita. Así que bueno, querido público, pues vámonos ya a la segunda parte de este podcast.